Listo. Entonces, las cónicas originalmente vienen de cortes del cono con planos. Entonces, si uno considera un plano que lo corte por acá, lo que va a suceder es de que la intersección va a ser una elipse, va a ser una elipse, y si es horizontal es el círculo. Si la intersección queda abierta para que la curva sea una parábola, entonces el plano tiene que ser más inclinado y la intersección te va a quedar así. La parábola y el otro, para que salgan las hipérbolas, tiene que ser el plano vertical. Entonces le metes un plano aquí vertical, cortando al cono, por arriba y por abajo, ¿no? En este caso, entonces va a salir la hipérbola. Las ramas son las intersecciones. Entonces por aquí tienes la elipse, por acá la parábola, 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 y aquí la hipérbola, hipérbola. Entonces, entre toda la familia de elipses está la del círculo, esta lo contiene, el círculo está dentro de las elipses, de la familia, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones, estas son las formas de obtener las cónicas, de ahí el nombre, ¿no? Cortes del cono con planos que pasen a través del cono, ¿no? Intersectándolo. Entonces vamos a dar la parte canónica, que es lo que se revisa en geometría analítica inicialmente, y luego la parte de las parametrizaciones. Entonces la elipse, dependiendo cómo sea tu orientación, eh, más bien el corte, si no hay rotaciones, entonces va a haber de dos tipos, o es con eje mayor horizontal o eje mayor vertical. Aquí vamos a poner y la elipse, ¿cómo se va a obtener? Ah, pues primero, ¿no? Pones dos alfileres aquí a una cierta distancia, ¿no? Y de ahí agarras un cacho de estambre mayor a esa distancia y vas haciendo el trazo, ¿no? De esta manera, con un lápiz o una herramienta. Entonces aquí te va a dar un óvalo. Es una condición geométrica de tal manera que los puntos que están aquí en verde te van a formar la elipse. Entonces vas a tener los focos. Aquí va a tener foco 1, foco 2, y esta va a ser una elipse con eje mayor en el eje X. Lo vamos a poner en el eje X centrado en el origen. Entonces por acá tengo el eje, el otro eje Y, eje X. Entonces la suma de las distancias, esta que voy a marcar, de F1 al punto P más F2 al punto P, tiene que ser constante. Tiene que ser constante. Entonces vamos a poner los centros de los focos, ¿no? Los focos van a tener coordenadas, usualmente es la notación que uno ya maneja desde en los libros.
un cierto número, ¿no? Es C, coma cero y el negativo. De hecho, debe ser al revés, ¿no? Como está aquí, el negativo va en F2. Y luego, la ecuación de la elipse, pues va a quedar de este lado. El eje mayor está en el eje X y esto es igual a 1. Aquí estás considerando A mayor que B. A mayor que B siempre. Ujú. Entonces, en el caso límite, pues es cuando es igual a 0, que es cuando son iguales, ¿no? Cuando son iguales, pues ya es un círculo. La relación entre A, B y C es que siempre vas a poder, si tienes dos, vas a poder encontrar el otro, de acuerdo a la relación pitagórica, pero aquí lo vamos a tener despejado siempre, ¿no? Esto es para las elipses. Y a los vértices los voy a colocar sobre las coordenadas. Este sería A, cero. Y aquí, aunque no se vean, sería menos A, cero. Está chueco. Esto es 0, menos B. Y el de arriba es 0, más B, ¿no? O solamente B. B. Entonces los vértices están sobre el eje mayor, que sería más menos A, cero. En este caso el eje mayor es de longitud 2A. El eje mayor sobre el eje X y tiene longitud 2A. Y lo mismo sucede si es vertical. Hay un análogo si es vertical. Y por aquí una vez ya que estoy en el asunto de las elipses, voy a hacer el análogo. La elipse ahora es el eje mayor vertical. Está por acá. Entonces voy a tener aquí sus puntos. Son los vértices. Entonces los focos, pues solamente es centrarlos por acá. Sería F1, este es F2. Y esa es la misma, ¿no? La misma forma de construirlo. Siempre la distancia a cualquier punto de la elipse sumado a F1, F2 va a ser constante. Esto va a ser constante. Por esa razón siempre se puede hacer con unos clavos, una madera y un pedazo de hilo, ¿no? Puede ser estambre. Entonces, eso es lo que uno trabaja en la escuela en algún momento, si llegaron a construirlo de esta manera. Entonces, es 0 menos C, 0C, que C es positivo, y la ecuación, pues te va a cambiar aquí el número que es mayor. Ahora es en A, abajo de la Y, ¿no? Cuadrada. Queda así. Entre los vértices, aquí ya es el análogo. Vértices sería 0 más menos A. Son estos que están aquí. 0 menos A. Y este que está por acá es 0, A. Ahí está. Son los vértices sobre el eje mayor. Entonces aquí eje mayor sobre el eje X, sobre el eje Y. De las Y es la misma distancia. Lo que estoy diciendo que de aquí a aquí es 2A. Eso es. Y ya, realmente eso, la fórmula para determinar o la que te relaciona ABC es exactamente la misma que arriba. Aquí no hay cambio alguno. La elipse, ¿no? Centrado en el origen. Aquí vamos a ver las cosas centradas en el origen para la elipse. Hay algo similar para la parábola. Ahí voy a hacerlo para la parábola también. Parábola.
Y aquí son más casos. Aquí son más casos. X, B0, X menos B0. Para la parábola tiene que ser más casos porque puede abrir a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, entonces serían 4. Entonces, como tengo 4 casos, pues de una vez me aviento los ejes. Aquí el eje primero, el eje segundo y el tercero, ya se me acabó el espacio. Por aquí abajo, ¿no? El cuarto, pero no va a haber para poner los datos. La elipse es un poco distinta a cómo se define la parábola o al revés, ¿no? La parábola se define distinta a la elipse. Entonces, para eso vas a tener una directriz, una directriz. Entonces, la directriz pues va a estar, aquí vamos a pedir que se abra a la izquierda, es esta, ¿no? L. Aquí que se abra a la derecha, ¿verdad? Entonces, este va a ser más o menos así. Si se abre para la izquierda sería así. Puede ser aquí el vértice está aquí en el origen, es como lo estamos pidiendo. Y este está, primero estos dos, ¿no? Que se abre a la izquierda o a la derecha. Entonces siempre, cualquier punto sobre la elipse, vas a tener siempre un foco, ¿no? Aquí va a ser un foco ahí, y un foco por acá. Entonces, ¿cuál es la condición? De cualquier punto sobre la parábola, es la parábola, la distancia del punto al foco tiene que ser la misma del punto a la recta. Esta es la directriz. Esta distancia tiene que ser igual. Es la condición geométrica que te describe completamente la parábola. Y aquí otra línea por acá, y otra línea por acá, ¿no? Es una línea recta. Siempre la distancia de un punto a una recta se mide bajando la perpendicular. Entonces, estas distancias tienen que ser las mismas. Ya había dicho que esta recta es la directriz de la parábola en todos los casos de las L's. De hecho, tengo la ecuación de la directriz, ¿verdad? Si el punto F tiene coordenadas 0, aquí tiene otras letras, voy a borrar este. El punto F tiene coordenadas, como está a la izquierda, lo considero negativo, ¿no? Entonces sería 0, P, 0, ¿no? Aquí P negativo. Aquí P negativo. Entonces, la ecuación de la directriz tendría que ser X igual a menos P. Recuerden, si P es negativo, entonces menos P hace que ya esté al lado derecho. Entonces la ecuación, así haciendo el desarrollo de la condición geométrica, va a ser cuando abre a la izquierda, ¿verdad? Entonces es y cuadrada igual a 4p por x. Esta es la ecuación de la parábola. Y va a ser un análogo. Acuérdense, como p es negativo, eso hace que las y sean negativos, ¿no? Entonces, las de la x, perdón. Entonces, eso hace que abra hacia la izquierda. Y va a haber un análogo al que le sigue, este que está aquí. Entonces, aquí voy a considerar el caso cuando el foco es P, 0. Voy a ponerle igual para que sea más. Y entonces aquí tienes P positivo. Entonces la ecuación de la directriz sería X igual a menos P. Menos P. Como el P es negativo, en este caso al revés, ¿no? P es positivo, entonces menos P sería del lado de los X negativos. Entonces los puntos, la misma condición geométrica es un punto P sobre la parábola al foco es la misma distancia que
de P a la directriz, ¿no? Aunque aquí no se ve tanto. Y aquí también para acá, ¿no? Si continúa. Una cosa así, más o menos. Entonces, ahí está la condición. Siempre necesitas, ¿qué necesitas para construir la parábola? Necesitas un foco y una directriz. Un foco, o sea, un foco y una recta, ¿no? Entonces, la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco es el eje de simetría de la parábola. Eso es lo que se ve aquí. La recta perpendicular a la directriz es el eje X. Y eso parte a la mitad en dos partes iguales a la parábola, así como está, ¿no? X es la mitad. Entonces Y positivo y Y negativo son las dos partes iguales. Y va a pasar aquí exactamente lo mismo. La ecuación va a ser igual que la anterior, 4px, haciendo igual el desarrollo de la condición geométrica. Aquí hay que tener en cuenta que P es positivo, entonces eso hace que las X sean positivas. Y es un análogo completamente para el caso de cuando abre hacia arriba la parábola, ¿no? Es decir, cuando tienes por acá así, esta es la más familiar, y la directriz por acá, ¿no? Entonces tienes el foco aquí arriba, sería F igual a ¿cuánto le habíamos puesto? 0,P, P positivo, aquí sería Y igual a menos P, para que esté abajo del eje X. Y de este lado, pues pasa lo contrario, haciendo el reflejo. Sería el análogo, ¿no? Sería, el foco es 0, y sería P. Aquí pensando que P es negativo, voy a ponerle P negativo. Y por aquí está la directriz, esta línea del otro lado del foco, ¿no? Están de lados opuestos, el foco y la directriz. Esto sería Y igual a menos P. Y igual a menos P. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? En ambos casos aquí es al revés, es X cuadrada igual a 4P por Y. Entonces, eso hace, como la P es positivo, eso hace que las Y sean positivos, abre hacia arriba. Y esto sería su ecuación. Y por acá la misma, solamente para el P negativo, es X cuadrada igual a 4P por Y. Y esto es la misma, ¿no? Pero aquí estás jugando con los signos, porque como P es negativo, eso hace que la Y sea negativa y abre hacia abajo. Hacia abajo. Y realmente ese es el resumen, ¿no?, de la parábola. En cuanto a la elipse, necesitas para construirla dos focos, o sea, necesitas dos puntos. Y la parábola necesita un punto y una línea, que es la directriz. Ahí está la pequeña diferencia. Y el caso último, que ya no lo voy a detallar tanto, solamente es la elipse, no, la hipérbola, perdón. La hipérbola. Entonces ya tengo la parábola por acá y tengo la elipse por acá, ¿no? Entonces la hipérbola está dada en forma de dos ecuaciones, ¿no? Vamos a pensarlas siempre centradas en el origen y con su eje en alguno de los ejes coordenados. Que puede estar rotado y la cosa se pone más complicada. Entonces estamos dando un representante del mismo. Entonces aquí tengo dos elipses, más abajo, dos hipérbolas. Entonces aquí tengo una, y aquí va a quedar la otra, dependiendo hacia dónde abra, ¿no? Para la primera, voy a tener la ecuación de la que abra, tenga el eje sobre el eje X, ¿no? Entonces sería X cuadrada sobre A cuadrada menos Y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1.
Entonces, está cruzando al eje X en los puntos A, B, ¿no? A, 0, perdón, A, 0 y menos A, 0, ¿no? Al hacer y igual a 0 en la ecuación. Y esta va a tener dos asíntotas. Entonces, yo una vez voy a poner aquí sus asíntotas. Aquí va a ir la asíntota positiva y la asíntota negativa. Esta sale de es una línea rectas que pasan por el origen. Entonces, es el positivo y el negativo, ¿no? Tomando en cuenta que A y B son positivos. Entonces, como son asíntotas, va a quedar por acá va a estar pegado, luego se le pasa por el punto, el vértice y ya se va hacia la otra recta. Estas son asíntotas. Asíntotas. Sin asíntotas. Todas estas rectas que están punteadas. Y por aquí también va a existir un foco de este lado y de este lado también, ¿no? Un foco. Entonces, va a tener lo mismo, las mismas coordenadas, C,0, y uno es negativo y el otro es positivo. Aquí la forma en que están relacionados A y B y C es similar a la de la elipse, solamente que cambia al signo. La de la elipse aquí era negativo y aquí va a ser positivo. Positivo. Entonces, ¿cuál es la condición geométrica? Porque esa ya no la comenté. Pues fijas los dos focos y siempre la diferencia entre un punto sobre la elipse y un foco va a ser constante, ¿no? Esta que está ya doble, ya veo doble yo. Esta que está aquí, menos esta que está acá, es constante. Esta diferencia tiene que ser constante. Entonces, si este es el punto P, entonces la condición geométrica que escribiría por aquí es que el punto al foco 1 menos el punto al foco 2 tiene que ser constante. Tiene que ser constante. Ahora es con resta. Esos valores absolutos es la distancia, ¿no? Del punto P al F1 y al F2. Solamente que estás considerando distancias de entre segmentos. Un segmento está definido como la línea recta con extremos donde los puntos están fijos, ¿no? El P y F1 y el P y F2. Se va moviendo el P para cada valor que vayas dando. Y esto va a ser constante. Este es 2A, ¿no? Dependiendo aquí el signo. Puede ser 2A o menos 2A. Como estés considerando la resta. Y ya sobre cada signo te va a dar la rama. El otro caso es cuando está girado pi medios. Y eso hace que la hipérbola está abierta sobre el eje Y. Entonces, por aquí tienes la hipérbola. Que los datos van a ser exactamente iguales. Y los datos van a ser exactamente iguales. Entonces, solamente como el A ya está, ahora el A está aquí, ¿no? El menos A,0 y este es el A,0. Entonces, tienes Y cuadrada es la ecuación de la elipse, de la hipérbola. Ahora el A está abajo de la Y es positivo. Lo demás va igual. También las estas, ¿cómo se llaman? Las asíntotas, es la misma historia. Que sea uno la pendiente negativa del otro no quiere decir que sean ortogonales. Es importante. No quiere decir eso. Y los focos pues, van a quedar ahí metidos, ¿no? ¿Dónde está el foco? Está el foco 1 y por acá va a estar el foco 2. Y la condición geométrica es igual. Es igual. Un punto de F1 al punto P
tiene que estar igual, restado a esta distancia de P a F2, tiene que ser constante. Igual a 2A. 2A. Entonces, es como que la terminología, ¿no? La misma condición aquí se va a dar para la C. La C es A cuadrada más B cuadrada. La terminología, hay más terminología, pero se va a comentar a continuación en cuanto a una condición geométrica que te englobe a los tres, y eso es no tan común ya haberlo visto anteriormente. Entonces, ya haciendo uso de las coordenadas polares, para las cónicas sería lo siguiente. Este resumen que di es más o menos canónico, ¿no? En cuanto a las cónicas, y la misma notación pasa lo mismo. Pero hay una condición geométrica que te englobe a las tres. Esa es la siguiente. Condición geométrica para las cónicas. Y eso va a ser lo que sigue a continuación. Porque si se dan cuenta, en cada una de estas que arriba, la condición era distinta. Iba variando. Iba variando la condición. Entonces, lo que sigue es una que te encapsule a las tres. Entonces, para eso vas a considerar un foco, se le va a llevar un foco. El foco lo vamos a centrar en el origen. Entonces, aquí tengo mi sistema, ¿verdad? Y siempre va a tener el foco en el origen. Entonces, aquí tengo el foco. Y con un foco voy a describir a las tres, pero también necesito una recta que se le llama la directriz. Entonces, ahí está la directriz, derechita, y esta es la directriz. Entonces, ¿cómo va a estar dado? Esta es una consideración cuando la directriz está del lado derecho. Voy a ponerle aquí x igual a d, ¿verdad? D positivo, aquí, donde cruce el eje x, es d. Entonces, la distancia de f a la directriz la voy a poner con L, ¿verdad? La distancia del foco a la directriz es exactamente d, ¿no? Lo voy a poner con barras para seguir la notación de arriba. ¿Y cuál va a ser la condición geométrica que me engloba a todas? Pues la condición geométrica es la siguiente. Pues siempre el punto P que va a describir la cónica al foco, tomando el cociente con el punto a la directriz, tiene que ser constante, ¿no? Se le llama E. Ese va a ser llamada la excentricidad. Es la razón, ¿no? De las distancias. Por aquí está el punto P. Por aquí está el punto P. Entonces la distancia de P a F es esta, del punto P. Es la misma que la de P, el cociente, perdón. Tomando el cociente va a ser la misma que la de P a L. Aquí ya no necesariamente tiene que ser igual ni nada de eso. Solamente la razón tiene que ser ahí constante. Ajá. De las distancias PF con PL es constante. Es la constante E. Entonces, ¿a E cómo se le va a llamar? E es la excentricidad de la cónica.
excentricidad de la cónica. Ahí dependiendo cómo sea el valor de E, te va a dar ya sea una parábola, una elipse o una hipérbola. Entonces, aquí voy a ponerla en general, una cosa como por acá así, ¿verdad? En general, ¿no? Entonces aquí está la condición geométrica. Esta es la condición geométrica. Voy a ponerla con el otro. Esta es la buena, con la que se tiene que manipular. Entonces, pues así con letras mayúsculas, realmente no vas a tener una ecuación algebraica o analítica. Necesitas tener una ecuación analítica. Pero antes de eso vamos a poner algunos casos para la excentricidad. Cuando está entre 0 y cuando es menor que 1, es una elipse. Aquí como el cociente tiene que ser mayor o igual que 0, pues esto no puede ir para los negativos. Porque son distancias. Estas son distancias. Entonces, E no puede, es a partir de 0 en adelante. Entonces, si tienes el valor de entre 0 y 1, sería una elipse. Es una elipse. Y ya de ahí ya te vas extendiendo. El caso de la bifurcación llega en E igual a 1. Ahí sería una parábola. Parábola. Y el caso de, ya que te vas de 1 en adelante al infinito, esto ya es una hipérbola. Hipérbola. O dicho de otra manera, en el dibujo, pero lo voy a poner aquí abajo para no ensuciar el de arriba. Aquí tengo aquí tengo la D, X igual a D. Aquí tengo mi foco. Y entonces te va a dar una elipse. Oh, esto no es una elipse. Ya que quede chueco. Esta es una elipse para E menor que 1. ¿Vale? Y el que sigue es una parábola. Es una parábola para E igual a 1. Igual a 1. Y después te va a dar la hipérbola, ¿no? Es una cosa que tiene asíntotas. Ahí está. Por acá, por ahí sí, ¿no? Va la idea. Es E mayor que 1. Ahora sí vamos a partir de la condición geométrica, esta de por acá, este lo voy a llamar estrellita. Estrellita. Vamos a establecer una ecuación algebraica analítica usando coordenadas polares. Entonces ahí es donde ya nos entendemos, ¿no? Porque esto es lo que manejamos debido a todo lo que tenemos ya de antecedentes. Entonces, pues, nuevamente pongo el dibujito aquí, pero ya usando coordenadas. Usamos coordenadas polares para obtener una ecuación analítica de estrella. ¿Ya? Entonces, estrella es la de arriba, el cociente o la razón. La razón más bien se usa en el contexto de la geometría. Y cociente es más para la parte algebraica. Pero para el caso es lo mismo. Entonces, aquí decía, ¿no? Que el dibujito. Entonces aquí voy a poner ya todo con todos los colores, ¿no? Que puedo usar. Aquí me refiero a la parte de las ecuaciones. Es X igual a D, ¿vale? Y aquí tengo un punto P. Entonces el punto P tiene coordenadas X y Y, pero este lo voy a poner P tiene coordenadas X igual a R coseno de teta y igual a R seno de teta.
Entonces, cuando mandas la distancia aquí, este es el ángulo θ y el de arriba es un R, ¿no? La hipotenusa de este triángulo. Y luego te vas con la línea recta a la recta azul, que es la directriz. Ujú. Entonces ya está. Entonces ya tengo lo que vale D. D siempre va a ser la distancia desde el eje Y a la directriz. Es la D. Entonces, ¿cómo va a estar descrita el cociente? ¿Cómo era? De F a P, la distancia, ¿no? De F a P es exactamente R, usando polares. Así que te queda sencillo. Y la otra que era de P a L, la directriz, a la directriz L, ahí tiene que ser una resta pues sería D, y quitándole el pedazo que es el cateto adyacente. El cateto adyacente es R coseno de teta, ¿no? De aquí a acá. Entonces es D y quitándole ese cachito ya te da exactamente la distancia de P a L, que sería R coseno de teta. El ángulo teta es el que te describe el punto P, la inclinación de la recta que te une el origen con P, y el eje X es la de siempre, polares. A eso me refería que ya vamos a ver cosas que ya tenemos anteriormente, polares. Entonces, al tomar el cociente, esto ya no se va a ver tan feo. Entonces, el cociente, ¿cómo te va a quedar aquí? El cociente realmente es estrellita, ¿no? Entonces, estrellita implica que sería R entre D menos R coseno de teta. Esta sería la excentricidad. Entonces, paso multiplicando para allá, ¿no? Sería E por D menos R coseno de teta. ¿Vale? Entonces, esa ecuación pues ya está en polares, solamente que vamos a irla manipulando con todas las formas posibles, ¿no? Que tenemos a la mano. Entonces, vamos a ir llevándola paralelamente en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares. Entonces, vamos a elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado y ahí está. Eso es elevar al cuadrado. Entonces, ¿quién es, quién es R cuadrado? Pues es X cuadrada más Y cuadrada. Y del otro lado, pues del otro lado es E cuadrada, sería D. Mejor lo pongo abajo para que no se. Es E cuadrada D menos, ¿quién es R coseno? Es la componente X, ¿no? La componente X al cuadrado. Entonces desarrolla, aquí vamos a tener mucho cuidado, porque va a ser 100% algebraico lo que viene a continuación. O sea que difícil no, pero algebraico y te equivocas fácil, pues sí. Entonces sería D menos 2dx más x cuadrada. Y después todo lo voy a igualar para que tenga la forma de una cónica. Esa es la idea. Entonces va a ser x cuadrada. ¿Quiénes son los términos de x cuadrada? Es este y este de acá. Entonces va a ser como va a pasar a la izquierda, sería 1 menos c cuadrada. Luego más y cuadrada. Ya el término combinado de x, pues sería más 2 c cuadrada de x. Ese es el término combinado del doble producto del primero por el segundo. Y luego el y cuadrada. Y ya lo que te queda de un lado es las constantes, ¿no? O sea, que las que no multiplican a x y a y, que es e de cuadrada. Y aquí el objetivo, pues, es dividir llegar a una ecuación familiar. Entonces,
La estoy manipulando y todo lo que se necesite. Aquí divido entre 1 entre b cuadrada y ya voy haciendo la parte, sigo con la parte algebraica. Esa de x me suena a la diferencial de x, pero no, no es la diferencial de x. Yo estoy todo viciado ya con estas cosas. Entonces aquí, ahora ya puedo poner primero la d y luego la e cuadrada, así. Y la división, que sería 1 menos e cuadrada. Y aquí también, ¿no? Aquí ya va a salir este término. ¿Para dónde voy? Quiero llevarla a una ecuación que tenga la forma de una elipse, una hipérbola, algo así, en cartesianas. Entonces, para ello tengo que completar cuadrados en x. En x. Entonces, vamos aquí a completar cuadrados. Esto. Completamos cuadrados. Como si estuviéramos determinando la ecuación de una cónica en cartesianas. Es la misma historia. Entonces sería x, este ya lo voy a dejar más grueso, sería x menos, o menos, no es más, es el doble producto, entonces ya nada más es e cuadrada de sobre 1 menos e cuadrada, aquí es doble producto, entonces ya no va el 2. Y del otro lado es y cuadrada, 1 menos e cuadrada. Y del lado derecho, pues tengo que sumar lo que ya tenía. Aquí lo voy a hacer en sucio. Y lo que le sumé, ¿no? ¿Cuánto le sumé? Era la cuarta. Era la cuarta, ¿no? A ver si sale. El cuadrado del binomio, ¿no? Como lo sumé de un lado, lo tengo que sumar del otro. Entonces sí, es este. 1 sobre e cuadrada al cuadrado. Eso es lo que se tiene que obtener del lado derecho. Entonces aquí, factor común y factor común. Entonces, va a ir acá, ¿no? El resultado. Pero todavía no lo termino de cepillar. Sería 1 menos e cuadrada, 1 menos e cuadrada. Pongo como un denominador. Pongo como un denominador aquí. 1 menos, ¿sí está bien? Ah, es con más, aquí es con más. Aquí estoy cambiando de signo. Menos e cuadrada más e cuadrada. Ahí está el común denominador en el corchete. Y aquí se cancela, evidentemente, y ya hay una cuenta para ello, ¿no? Aquí lo voy a escribir de una vez. Sería e cuadrada, e cuadrada, e cuadrada sobre 1 menos e cuadrada al cuadrado. Viene de aquí. Ya está la completación de cuadrados. Eso es también común que se haga para determinar las ecuaciones de las cónicas. Esto cómo se hace. Ya se alteró la... Entonces, este lo voy a poner aparte para... Es importante por acá. Entonces, la ecuación es esta, ¿no? Y ya depende mucho del signo, ¿no? De E, ahí se ve, si es 1, si es... ahí hay problemas con el 1, ¿no? Pero vamos a asignar valores. Entonces hacemos el famoso H, ¿no? H igual a menos cuadrada sobre D, 1 menos C cuadrada, y luego la A, lo tengo que dividir antes. Quiero llevarla a esta forma para que me entiendan.
es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Entonces, aquí la h sería el negativo de lo que está dentro en el segundo término del binomio al cuadrado. La a sería al tomar la división para que se haga 1 del lado derecho. Entonces aquí es al cuadrado. Y la b es la que está abajo de la y. Al dividir, ¿no? Al haber dividido. Que aquí ya te dio 1. Entonces al hacer la división, haces la regla del sándwich y te queda así. Entonces este ya es más lo que comentaba, ¿no? Hace unos momentos. Llevarla a una ecuación cartesiana que sea familiar. Es lo que es el fin, ¿no? De las matemáticas, realmente. Asociarlo con cosas que ya sabes y ya después hacer los puentes, ¿no? Las conexiones, también le llaman. Entonces, aquí ya tiene mucho sentido la cosa, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, bueno, no, si, si la excentricidad es menor que 1, entonces, ¿cuánto va a ser 1 menos c cuadrada? Sería positivo. Sería positivo. Entonces vas a tener cosas positivas aquí. Eso, y también del otro lado, ¿no? Para B. Eso va a hacer que voy a ponerlo. Eso va a hacer que bueno, A ya era positivo y B es realmente el positivo, ¿no? El nuevo positivo. Entonces, eso hace que sea exactamente una elipse, ¿no? Es una elipse. Entonces, esta que le voy a poner ecuación número 1, o también la anterior, da igual. Entonces, la ecuación 1 es la ecuación de una elipse. Precisamente, ¿no? Vamos a pelearnos con la excentricidad. La excentricidad va a venir de la siguiente manera. Una relación para la excentricidad sería la siguiente. Es E. No, a ver, primero vamos a obtener obtendremos una fórmula para la excentricidad. A continuación, entonces, esto viene de la relación que pusimos arriba, de c cuadrada es igual a cuadrada menos b cuadrada. Es la forma en que están relacionados A, B, C para la elipse, ahí con el signo menos. Entonces, como está elevado al cuadrado esa cosa, pues es aquí me faltan los cuadrados, y son cuadrados, si no cuadra. Entonces, d cuadrada, 1 menos cuadrada, menos, ahora el otro, 1 menos c cuadrada. Este no tiene paréntesis. ¿Y qué se hace aquí? Se hace algo similar a lo que se hizo por acá. Algo así. Se factoriza, se reduce. Aquí es puro álgebra, 100% álgebra. Aquí te queda. Sacas el factor común. Y aquí te queda 1 sobre 1 menos c cuadrada menos 1. Y haces el común denominador. Aquí es pura álgebra. Entonces sería el común denominador es 1 menos c cuadrada. 1 menos c cuadrada. Cancelas los unos y te va a quedar e a la cuarta arriba. E a la cuarta arriba
D cuadrada. Y abajo te queda elevado al cuadrado el binomio. Esa es la C, ¿no? Es la C. Entonces voy a escribirlo por aquí. C o C, ¿no? Quitando la raíz. Sería E cuadrada D sobre 1 menos C cuadrada. Eso sería como una relación a usar. Saqué raíz cuadrada. Entonces, así es como queda. Es, o sin raíz cuadrada sería esta, ¿no? C cuadrada. Escribirlo aquí abajo. Igual, y a la cuarta de cuadrada sobre 1 menos C cuadrada al cuadrado. Ahí está sin sacar raíz cuadrada. A lo que se llegó ahí arribita. Pero eso todavía no te dice nada para la excentricidad. Entonces, aquí tenemos que hacer una combinación de alguna de estas que tenemos aquí con la que ya llegamos, ¿no? Con la que llegamos. Entonces, ¿cuál sería la combinación? Ya está. Es con A. Es con A. Entonces, esta me la voy a fusilar. A ver si se puede. No, ya no se deja como antes. Está poniendo difícil la tableta. Esta relación la voy a usar. La relación la voy a usar. La voy a enchufar en esta para obtener la fórmula de la excentricidad. Entonces, la fórmula de la excentricidad sería de la siguiente manera. Enchufo esta dentro de la C cuadrada, ¿no? A ver si sirve. A ver si se sirve o... Sí, debe de servir. S cuadrada, entonces S cuadrada de cuadrada, 1 menos C cuadrada al cuadrado. Pues nada más separé el E a la cuarta. Lo puse 2 veces, que de aquí viene. Y pues ya de ahí va a salir lo que está entre paréntesis arriba. ¿Quién es? Pues es despejando ahora ahí es cuando ya va a sustituir el A cuadrada. Sería 1 menos C cuadrada cuadrada por A cuadrada. Aquí es donde va realmente. Voy a poner la flecha. Aquí va la sustitución en este paso. Y ya continúo. Abajo es lo mismo. Entonces ya puedo cancelar. Cancelar lo que se deje. Estos que están al cuadrado. Y ya llegué a la que quiero. Solamente es despejar el E. Despejar el E y sacarle la raíz cuadrada. Entonces, el E es el C sobre A. C sobre A. Eso es ¿Quién es C? Viene en términos de A y B. Acuérdense. Aquí está, arriba. Arriba, arriba. Aquí está. Este C. O sea que si tienes A y B, encuentras C. Y con C haces el cociente aquí en la excentricidad y ya llegaste a encontrar este valor, ¿no? De la excentricidad. Te pueden dar la ecuación en cartesianas y puedes encontrar sin ningún problema la excentricidad. Para las elipses siempre son E menor que 1. Esto es importante. Entonces aquí está la fórmula para la excentricidad. Aquí fórmula para la excentricidad. Pues ya, así, excentricidad. Eso es la E. Hay otra manera de expresarlo, que también se aparece en las fórmulas canónicas. Otra forma sería, aquí vamos a poner otra forma,
forma. Por ahí. Sería meter lo que vale C, ¿no? Lo que vale C es la raíz cuadrada de aquí, ¿verdad? Ahí va la flecha. Ahí va la flecha. Ahí está. Lo que vale C. Ahí se alcanza todavía a ver. C es la raíz cuadrada. Viene sin raíz. De A cuadrada menos B cuadrada, ¿no? A cuadrada menos B cuadrada sobre A. Entonces aquí, pues es el truco de ponerlo con A cuadrado abajo. Y ya entraría en una raíz única para el cociente. Entonces solamente lo reparto, 1 menos B sobre A. Ahí está. Esa es la otra formulita. Voy a escribirla por aquí. E igual a la raíz, es la del Wikipedia, ¿no? B sobre A al cuadrado debe de ser. O sea, uno puede acabar la tortura rápido, ¿no? Y aventar todas las fórmulas, pero ya es importante en nuestra universidad, pues, saber de dónde vienen las cosas. No todas, pero sí algunas, ¿no? Y principalmente en matemáticas. Eso es muy importante. Ya, aquí viene la excentricidad, ya sabemos cómo sale. Nada más, resumiendo, pues es jugar con el álgebra y en algún momento, ¿no? Llegas a este camino, te encuentras con esto. Entonces, aquí están nuestras fórmulas, ya sea esta o la de aquí. Quedó pendiente algo de arriba, ¿no? Para la fórmula esta de la... Ya la tengo en coordenadas cartesianas, voy a escribir aquí coordenadas cartesianas, para la elipse, ¿no? Dependiendo aquí, la cónica, ¿no? La cónica. ¿Qué es en general? La cónica. En coordenadas cartesianas. Este también vamos a marcarlo. Este no sirve. Este tampoco sirve. Se oscurece todo. Entonces, a ver, Este también, dependiendo, ¿no? Esta es la forma desglosada, esta es la forma compacta. Pero es la ecuación de las cónicas en coordenadas cartesianas. Depende mucho del valor de E, ¿cierto? Pero también dejamos pendiente una de por acá, que era en coordenadas polares. Esta es la que me voy a manipular a continuación. ¿Qué voy a hacer con esta? Esta le voy a poner ecuación número 2. ¿Cuánto le pongo? Esta es estrellita doble. Estrella doble. Y la voy a manipular a continuación. Entonces, esa me la tengo que quedar aquí. Porque vamos a tener una fórmula de la cónica o de las cónicas en coordenadas polares, la que viene a continuación. Entonces, fórmula, ¿cómo le encontré aquí? Obtendremos, que es el borrador, hallar la ecuación de las cónicas en coordenadas polares. O sea, la idea es de que va a quedar R igual a R de teta, ¿no? Así como la que es la dependencia del ángulo en términos del radio. Entonces, de doble estrellita vas a tener la relación esta de R igual a E por D menos R coseno de teta, ¿no? Es la que rayé de amarillo. Esa es doble estrellita. Y pues como necesito tener esta ecuación, pues no tengo que hacer más que despejar a la R y luego ver cómo se puede dejar más en la forma menos fea. Entonces despejo la R
es ER, coseno de teta. Y luego a continuación, pues es aquí la R para un lado, es el despeje. Y aquí sería ED. ED. Y luego agarro la R y la factorizo, ¿verdad? Factorizo E coseno igual a ED. ED. Entonces ya despejo la R. Despejo la R. R es igual a ED sobre 1 más E coseno de teta. Esta es una de ellas. La voy a encerrar. Y voy recordando lo que significan estas letras. Entonces, tengo por acá mi sistema de coordenadas. Y aquí estoy revolviendo todo. Las polares con y aquí sería x igual a d. Acuérdense, este es d. Entonces d es del eje y al eje del eje y a la recta x igual a d, ¿no? Desplazada hacia la derecha. En este caso, el foco está por acá y mi punto P está por acá, ¿no? Este es el punto P que tiene coordenadas x, y. Y aquí está mi foco. Entonces, siempre la cónica pues va a ser una de estas, ¿no? La que ya sabemos. Se me ocurre aquí poner la elipse, ¿no? La parábola, una de ellas. Ahí está. Que tiene más cara de parábola, entonces las parábolas son las que salen más fácil. Ahí está. Y el ángulo es el que se desplaza aquí, ¿no? El ángulo teta, dependiendo cómo vaya viajando el punto P. Este es el ángulo teta. Y siempre el cociente de estos cuates, de P, o ponerlo aquí con el otro, de P a F con P a L, ese es E, ¿no? Que es la fórmula, mejor lo voy a poner así, con la fórmula de arriba, de la raíz o de C entre A. Aquí da igual, C entre A, ¿no? Mejor que esta. La borro. Entonces ya tengo la descripción de la cónica en coordenadas polares, ¿no? Este es un caso. Me voy a ir hasta arriba para considerar los casos que tuvimos en este caso para la parábola, va a quedar ad hoc. Entonces, para la parábola voy para arriba. Es los 4 casos. O sea, si entiendes bien uno, igual los otros 3 que faltan ya no tanto, te cuestan trabajo. Aquí están, ¿verdad? Estos son los 4 para la parábola, dependiendo cómo esté la directriz. Entonces, muy similarmente va a salir así para esta de la ecuación de las cónicas en polares, dependiendo ahí los signos, tiene que ver mucho los signos. Entonces ya pinté uno, pero faltan otros más. Estos simplemente los voy a colocar. Ahí vamos a poner el que sigue. Este ya está, ¿no? Entonces falta el otro. R igual a el que abre hacia el otro lado. Entonces sería ED 1 menos E coseno de teta. Aquí la excentricidad viene siendo lo mismo. Esta ya no la voy a escribir. Y me pongo a poner las cartesianas de ¿no? Entonces, un poquito más para abajo, porque si no se va a empalmar. Aquí están mis ejes. Siempre X y Y. Aquí tengo el foco. Y por aquí tengo el punto, ¿no? De la parábola y va a abrir, de la cónica, en general la cónica. Va a abrir así. Y por aquí voy a tener esta es la del borrador. Y por aquí voy a tener la directriz. X igual a menos D. Ya pasó del otro lado. Pero la condición geométrica viene siendo la misma, ¿no? El cociente tiene que ser constante.
entre estas distancias. Entonces, este es para cuando es negativo, abajo, ¿no? Ahí se ve la diferencia. Este es positivo y este es negativo. Y eso es ocupando el coseno. Ahora, si quiero ver que abre hacia arriba, hacia abajo, lo que va a aparecer es el seno. Entonces, estos van a ir a continuación, pero los voy a escribir ya más compacta. R igual a, es ED, primero el positivo, y aquí es R igual a ED, y aquí sería el negativo. Aquí es con seno. Entonces van a ir aquí cada una por su cuenta. Cuando es positivo, esto va a abrir hacia abajo. Entonces va a quedar más o menos por acá así. La directriz es esta. Ya cambia de letra. Ahora es Y igual a D. Y un punto P acá, ¿no? Entonces más o menos aquí está la cónica. Lo que sea que es, elipse, parábola, hipérbola. Y la condición geométrica es exactamente la misma, ¿no? El cociente tiene que ser constante, la excentricidad. Este es el foco. Entonces, esta ya abrió hacia abajo y aquí me faltaría la que va para arriba. Entonces, la que va para arriba es con signo negativo este. Entonces, este es más o menos así. La recta, la directriz va por abajo. Entonces, sería Y igual a menos D. Y por aquí tengo mi foco. Y la parábola iría así, o la cónica. Ya me vicié con la parábola. Entonces, las distancias son estas. Entonces, la distancia siempre tiene que ser constante. Estas tienen que ser constantes. Voy a dejar solamente una. Ahí está. Que sería la excentricidad, realmente. Esta sería la excentricidad. Entonces, aquí tengo las tres, las cuatro, dependiendo cómo vaya a obtenerse la cónica. Ahí no es seno, profe, en la del lado izquierdo. Sí, aquí ya se me estaba yendo, ya estaba regando el tepache. Aquí, gracias. Senos, ¿cierto? Dos con seno y dos con seno. Dos con coseno y dos con seno. Ahí sería la relación. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo. Esto es de un ejemplo. Sería eh, dada. Aquí, dado la ecuación R igual a 10, 1 menos, aquí es 3 menos 2 coseno de teta, coseno de teta, pues te piden hallar todo, hallar, hallar la excentricidad, ¿verdad? La cónica, ¿qué tipo de cónica es? ¿Qué cónica es, no? El tipo de cónica, la directriz y dibujarla, ¿no? Y trazarla o dibujarla. Entonces solamente te dan la ecuación y tienes que averiguar cómo va, ¿no? Cómo va la cosa. Entonces, nos vamos a agarrar del esquema de arriba, como es un coseno y es menos. Vamos a ver qué es de este tipo, ¿no? A ver otra vez cómo. Era menos coseno. Ahí está. Ah, es este. Va a quedar de este tipo. Ya sea que sea, ya sea que vaya a salir una, una, vaya, aquí esto ya me equivoqué. ¿Cómo se le llama? Una elipse, una parábola o una hipérbola, ¿no? Pero es de este tipo. Está abriendo hacia la derecha, a lo largo del eje X, por el signo y el coseno.
Entonces voy escribiendo aquí los datos. Este está muy grueso. Así no, porque no sale bien. Por aquí va la cosa. Entonces tengo que tenerla de esta forma, ¿no? De la forma de arriba. La forma de arriba es 1D, es E, igual a ED. Y abajo es 1 menos E coseno de teta. Entonces tengo que darle esa forma. Tengo que dividir entre 3 en todos lados. Entonces al dividir entre 3, ¿cómo va a quedar? Sería 10 entre 3, entre 3 entre 3 es 1. Y te queda 2 tercios coseno del ángulo, ¿no? Teta. Ya está la polares en la cónica en polares, pero necesitamos hallar toda la información de ella. Entonces, ya sé de ahí cuánto va a salir la excentricidad. De ahí sale inmediato. Pero la excentricidad es, o sea, comparando las ecuaciones. Simplemente es comparando las ecuaciones. Entonces, la excentricidad es 2 tercios. 2 tercios. Entonces, ese ya quedó. Y arriba es E por D, ¿no? Arriba es E por D. Entonces, eso es 10. Pero ya sé cuánto vale E. Vale 2 tercios. Y la D, que es la distancia al eje de las Y's, tengo que hacerlo aquí con un sándwich, ¿no? Entonces 10 sobre 1, 2 tercios. Entonces 30 sobre 2, 2 tercios, ¿no? A ver, aquí hay aquí está mal esto. Esto es E por D es 10 tercios. Aquí me quedé con el 10 de arriba solamente. Entonces aquí tengo que corregir. Un 3 por acá, aquí sería un 6. ¿No? 6 por 5, 30. Entonces ya tengo el valor de D. De 5. Ya tengo la de D. Ya tengo la excentricidad. Ah, y desde la excentricidad ya sabía qué cosa era, ¿no? 2 tercios es menor que 1. Es como, por aquí lo voy a poner, puesto que es 2 tercios menor que 1, implica que es una cónica, es una elipse. Entonces ya, ya tengo abre hacia la derecha, ya habíamos visto, ya puedo poner la distancia, son 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí va la directriz. Y sería, pues la recta, ¿no? X igual a menos 5, directriz, hacia la izquierda, esta recta, y aquí está el foco, entonces iría hacia la derecha, ¿no? La cónica. ¿Qué tanto va a ir a la derecha? Primero la voy a poner así de golpe, me quedó bien derechita, pero la tengo que detallar un poco. Tengo que darle valores al ángulo para encontrar los vértices. No lo dice, pero es para dar más detalle. Entonces, cuando teta es igual a 0, entonces R es igual a, ahí de la fórmula se ve, es coseno de 0 es 1, te queda 10 tercios. A ver, no, coseno de 0 es 1, vamos a hacerlo con cuidado, es 3 menos 2. Ajá. 10 sobre 1 es 10. Ahí está. Entonces, este sería el 10, ¿no? A ver, voy a hacerla. Y el otro, cuando ya dio medio giro. Entonces, cuando dio medio giro es pi, que sería el vértice opuesto. Entonces sería R igual a 10. 3. El coseno de pi es menos 1. Eso cambia más aquí. Menos por menos. Y te queda 10 entre 2.
10 entre 5, me queda 2. Entonces los vértices ya los tengo ubicados. Uno está aquí, ¿no? En menos 2. Cuando es pi. Cuando es 0 es 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ahí. Pues ahí está el otro. Entonces se le pueden dar más puntos para detallarla, pero con esos dos más que suficiente. Ahí está, ¿no? La elipse toda chueca. Toda fea. No se puede más, no se puede hacer más las cosas. Ahí está. Menos peor. Entonces los focos, sería aquí el foco, ¿no? El foco. Un foco 1. El foco 1 ya por definición es, uno de los focos es 0, 0. Aquí el vértice, voy a ponerlos, sería 10,0. Y este sería menos 2,0, cuando era pi. Era pi. Y ya te das un montón de valores, te lo grafica. Te vas a Wolfram Matemática y te lo hace mejor. Entonces, si la distancia aquí es 2, ¿verdad? Del foco 1 al vértice, entonces ya sé cuánto vale el otro vértice, porque son simétricos, van bien centraditos, ¿no? Los focos a los vértices son la misma distancia. Entonces, si este es F2, ya sé cuánto va a valer, porque es la distancia está a 2 unidades menos del vértice 10,0. En este caso sería 8,0. 8,0. Entonces no hace falta meterte con nada. Y puedes encontrar todas las cosas demás, ¿no? Aquí, porque ya tienes los vértices, ya tienes la excentricidad, ya tienes los focos. Inclusive no lo pidió, pero puedes determinar la ecuación cartesiana. Porque la relación está, acuérdense que este es C sobre A y C es A cuadrada menos B cuadrada y todo lo demás, ¿no? Ya se va determinando completamente. Solamente que la ecuación de la elipse no va a quedar centrada en el origen. No va a quedar centrada en el origen. Cuando uno relaciona la cónica, voy a trabajar con la primera. Hay unos valores aquí. Sí, con la primera. Voy a trabajar con la primera con la que estuve manipulando. La voy a combinar con una ecuación. Esta la voy a combinar con la ecuación que tiene A. Entonces, A, ¿quién es? Es esta, ¿no? Ya no sé en qué número me quedé. Casi estoy seguro que en 2. Entonces, le voy a poner 3, es la de A. O sea, es la que me tengo que acordar. Y esta es la 4. Creo que me quedé en 2, entonces es 3 y 4. Entonces me las voy a copiar aquí. Otra fórmula, ¿no? Una fórmula útil que se usa para describir las cónicas en cuanto al contexto, ¿no? Describir el movimiento de los planetas. Siempre es una pareja. Tienes una cosa centrada en el origen. Puedes pensar en el Sol. El Sol está en un foco, que es el origen, y el planeta, nosotros estamos girando alrededor de ella. Entonces, la siguiente fórmula es útil. Entonces, usamos 3 y 4 para obtener otra forma, lo voy a poner. Otra forma de escribir a la cónica, a las cónicas. Dependiendo que sea, ¿no? Cometa o planeta. Entonces aquí, pues ¿quién se acuerda de la 3? Yo no me acuerdo, tengo que ir otra vez. Es A, ¿no? Es A. La que dos aquí arriba. Aquí está, es 3. Es E cuadrada, D cuadrada, sobre 1 menos E cuadrado al cuadrado. Ya se me olvidó.
E cuadrada d cuadrada menos 1 menos e cuadrada sobre cuadrado. Y el 4 sería la de la cónica esta de estándar. Sería r igual a 1 menos, no es 1 abajo, es ed. Aquí era 1 menos e coseno de teta. Entonces, es combinar estas cosas para que salga el A y la excentricidad y quitemos la directriz. Entonces, sería R, es ED arriba. Entonces, sería A por 1 menos E cuadrado, usando la combinación, ¿no? Estoy metiendo la primera en la segunda, lo que vale ED. Y abajo queda exactamente igual. 1 menos E, ahí está el 1 menos E coseno, ¿no? Esta la voy a dejar ahí, que se abra hacia la izquierda. O si quiero que se abra hacia la derecha, aquí sería más, ¿no? Pero ya lo dejo con menos. Menos E coseno del ángulo. Ahí está. Esa es, yo creo que la última que ya voy a determinar. Esta es también. Entonces, hay casos muy especiales. Si A, el caso, ¿no? Sobre casos especiales. Entonces, si es a la excentricidad, E igual a 0, entre 0 y 1, es cercano a 1, igual a 1, ya el mayor que 0. Igual a 1 y mayor que 0. Mayor que 1. Entonces, ¿cómo quedó? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? Voy a omitir los ejes para que quede más corto. Entonces, la gráfica, ¿cómo iría? Ahí se ve que cuando R es, cuando E es 0, R es igual a A, ¿no? Entonces te queda el circulito. Aquí está el foco. Y este es el radio. Es constante. Ahí se ve luego cuando R es, cuando la excentricidad es es 1. Es 0, perdón. Cuando está entre 0 y 1 es una elipse. Una elipse ahí como tipo óvalo, ¿no? Dependiendo cuánto sea el valor. ¿Verdad? Ya no doy ningún R, ya es lo mismo. Cuando se acerca a 1, por ejemplo, 0.9, 0.99, se va alargando esta cosa. Ya al momento del alargamiento, pues va a ir cada vez más, ¿no? Cada vez va a ir más alargada. Hasta que cuando llegas a 1, pensemos como si se rompiera. ¿De qué lado dijimos que era? Del lado derecho. Entonces, el 1 es lado izquierdo. Entonces, el 1 es la parábola, ¿verdad? La parábola. Ahí está. Y el mayor que 1 es la hipérbola. La hipérbola. Entonces, también en cuanto a hipérbolas, también se van a es para E cercano a 1. Le pones un valor muy grande, o cada vez más grande, ¿no? Las estás haciendo más, las estás abriendo más en cuanto a las asíntotas. Entonces ahí valor de E cada vez más grande. Mayor que 1, ¿no? Muy alejado de hacia. Entonces la hipérbola se va abriendo. Y aquí puedes ponerle los nombres. Elipses, parábola, hipérbolas, ¿no? En cuanto a cada uno de ellos. Entonces, eso tiene bastante relevancia en cuanto a los cálculos astronómicos en mecánica celeste, porque Kepler, por ahí de Kepler, ¿no? El famosísimo Kepler, por ahí del 1609, enunció sus 3 leyes, ¿no? Una de ellas es que el planeta fue a partir de datos
totalmente, completamente astronómicos, ¿no? Completamente numéricos, de observaciones. Y, y determinó que la primera, ¿no? Es la que voy a comentar solamente, que el planeta, nuestro planeta gira alrededor del Sol en una fórmula, en una forma elíptica, ¿no? Donde el Sol sería uno de sus, el Sol sería uno de los focos. Es, es más aproximadamente como el de aquí, este caso. Aquí sería nuestro solecito, ¿verdad? Un poco movido del origen. Lo voy a exagerar aquí, un poquito movido. Y creo que la figura la voy a poner abajo. Entonces aquí tengo la elipse de nuestro planeta. Aquí está el foco, aquí está el Sol, ¿no? Nuestro planeta va girando alrededor del Sol. Este, en cuanto a la excentricidad, es prácticamente cero, es muy cercano a un círculo, principalmente. Aquí ya me salió chueco la elipse, entonces le pongo estos ejes. Y por aquí sería la descripción, ¿no? En coordenadas polares. Sería el ángulo Z y este es R. La distancia más lejana, aquí ya no se ve cuál es la distancia más lejana. Tiene nombres muy especiales. Voy a poner una elipse más alargada, aunque no lo sea. Entonces, es una cosa así, ¿no? La distancia más lejana es este vértice y la más cercana es el de aquí. La más cercana se le llama el perihelio, freno, perihelio, es la distancia al perihelio, y la distancia más lejana es el afelio. Que realmente, como se parece tanto a una circunferencia, lo que influye realmente en las estaciones, lo que es primavera y verano, otoño, invierno, es realmente a otra cosa, ¿no? Que se le llama la inclinación con respecto al eje. Entonces, esto es más en cuanto a las distancias, digamos que es muy, muy cercanas una de la otra. O en otras palabras, el afelio y el perihelio es bastante cercanas, ¿no? En cuanto a unidades astronómicas. Y de esto se puede todavía dar toda una sesión completa, pero por aquí le voy a parar.